Bueno, arrancamos con la clase de hoy, clase en la cual vamos a dar un pequeño salto de calidad en nuestra forma de programar, ¿sí? Hoy sí vamos a empezar a aplicar todo lo que estuvimos viendo en algo bastante interesante, pero para eso vamos a tratar de meternos un poquito en situación, ¿sí? Así que voy a hacer lo siguiente, voy a ver si puedo hacer un garabato acá en la pizarra. En la pizarra, ¿verdad? Sí. Vamos a tratar de recordarlos. Había dejado un tema de la semana pasada, no me acuerdo qué cosa. La semana pasada vimos archivos, ¿sí? Y archivos les dije que estaba medio descolocado del resto de las cosas, pero que en algún momento lo íbamos a usar. Vimos persistencia de datos, que era para justamente no perder la información, pero no mucho más, ¿sí? No les dejé nada que sí o sí necesitaban para hoy. Sí, efectivamente, uno de los temas que no vimos la semana pasada es con lo que voy a arrancar yo ahora. Que no es un tema en sí, sino era algo que íbamos a necesitar hoy, pero bueno, ya está, lo explico hoy también y listo. Bueno, primero vamos a meternos en situación, ¿sí? Cuando arrancamos la materia, bueno, a ver, vamos a tratar de ir en orden, ¿no? Lo primero que vimos fueron las variables. ¿Sí? Bueno, no sé, escribo algunas, int, char, float, etcétera, ¿sí? Eso fue lo primero que vimos en la primera clase. Después vimos que con las variables solas por lo general no alcanza, así que empezamos a ver estructuras de programación tradicional, ¿no? Las estructuras de control básicas, como por ejemplo voy a poner acá, estructuras de control, ¿sí? Ya sean las de control de condiciones y las de control de repetición, las voy a poner todas en el mismo bucle, ¿no? Todas en el mismo segmento, que son los if, los switch case, los for, los while y todas sus variantes, ¿no? Los do while, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso vimos. Al ver esto, empezamos a construir programas un poquito más robustos, ¿no? Si uno mezcla las estructuras de control con las variables, uno consigue algo bastante bueno, así que este fue un buen salto de calidad. Después nos dimos cuenta que con las variables solas por lo general no alcanza. Muchas veces necesitamos muchos datos de un mismo tipo. Así que después ahí pasamos al concepto de array, ¿sí? Como los vectores, ¿sí? Después, ¿qué pasó? Con estas tres cosas juntas hacíamos cosas aún mejores, pero nos empezamos a dar cuenta que así todo muchas veces repetíamos siempre lo mismo, ¿no? Mostrar personas siempre hacíamos el for con el print, cargar personas siempre hacíamos el for con el print y el scan, etc. Entonces empezamos a ver que uno puede agrupar muchas veces las cosas y ponerles un nombre. Bueno, ahí vimos lo que son las funciones y procedimientos. ¿Ok? Y después dimos el último salto de calidad, que es, dijimos, bueno, con muchos datos de un mismo tipo hicimos bastante, pero muchas veces uno quiere muchos datos de distinto tipo, así que después pasamos al concepto de estructuras. Y con las estructuras hicimos todo lo mismo, ¿no? Estructuras de control, array de estructuras, funciones y procedimientos con estructuras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Básicamente hasta ahí llegamos, ¿no? Después vimos un tema transversal a todos, que es punteros. Sí, que punteros no tienen sí que ver con ninguno de ellos, pero se puede aplicar en cualquier momento. Y lo mismo vimos archivos. ¿Sí? Los archivos uno los puede usar para leer o guardar variables, para guardar o leer en algún determinado caso con un if, guardar y leer muchas veces con un for, cargar un array o leer un array, etc. O sea, estos dos temas son temas que son transversales a todo lo que estuvimos viendo. ¿Sí? Acá más o menos van siguiendo el relato. Esa es más o menos la línea del tiempo, la evolución que tuvimos acá con programación. Permítanme ver si puedo hacer un dibujito como para entender un poco esto. Esto fue allá por marzo. Y ahora permítanme ver si...
Siempre hago esto yo, a ver si se entiende. Bueno, lo que estoy perdiendo el tiempo no se puede creer. ¿Sí? Esta vendría a ser la evolución de nuestra materia. Bueno, cada vez me sale peor el tipito, pero no importa. Lo importante es que cuando llegamos acá, todavía no estamos totalmente erguidos. Mejoramos un poco, pero como siempre digo el chiste, ya tenemos un palo, ¿sí? Ya nos podemos defender de varias cuestiones, ¿sí? Ya tenemos por lo menos herramientas como para defendernos y conseguir algún resultado más o menos bueno, ¿sí? Pero la realidad es que nos falta mucho, ¿no? Todavía tenemos cola, estamos todavía medio encorvados, nos falta bastante. Y bueno, y eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿sí? Hoy vamos a tratar de erguirnos totalmente, ¿sí? ¿Y por qué hago siempre este dibujito? Porque bueno, todo esto que estuvimos viendo hasta hoy, hasta el lunes pasado de hecho, esto tiene un nombre y se llama programación estructurada. Bueno. O sea, la clase pasada terminamos de ver lo que se llama programación estructurada, que es todo esto. Básicamente en castellano la programación estructurada es lo que agrupa todo esto y es la programación que se lee de arriba para abajo, ¿sí? Si uno lee un programa, lo lee de arriba para abajo y terminamos. Eso es la programación estructurada, es la primera programación que uno aprende, que uno le enseñan y es con la que entiende el flujo de los datos, ¿sí? Pero bueno, la realidad es que la programación no está acá, ¿sí? La programación siguió avanzando. La programación hoy por hoy ya está erguida. La programación ya no tiene cola. La programación conoce el fuego. Y bueno, nada, la programación siguió su camino, ¿sí? La evolución ha seguido. Entonces la idea es que uno pueda seguir evolucionando también con la forma de programar. Así que bueno, vamos a ver un poquito esto, ¿no? Vamos a tratar de erguirnos totalmente y eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy vamos a ver otra forma de programar que se llama TDA, ¿sí? Teoría del dato abstracto. Es otra forma de programar, es otro paradigma de programación. Así que vamos a ver cómo todo se maneja distinto, como se venía manejando antes. Y estas son las puertas, ¿sí? Estas son las puertas que nos abren el camino a ver lo que se llama la programación orientada a objetos, que es lo que van a ver en segundo, y con lo que van a transitar la mayor parte de su vida. Y bueno, después que uno entiende objetos, puede pasar a otro tipo de paradigmas de programación, como la programación orientada a eventos, la programación funcional, etc. Así que esto es como lo último de maneras de programar. Nosotros nos quedamos acá, nosotros nos vamos a quedar en teoría del dato abstracto, ¿sí? Porque es hasta donde llega C, o sea, C sabe levantarse, pero no sabe crear fuego, ¿sí? Hasta acá llega C. En la próxima materia van a seguir con TDA, van a pasar a programación orientada a objetos con Java, y C++, justamente, adquiere todo lo que necesita C para poder generar programación orientada a objetos. Pero bueno, esto lo van a ver con Java, lo van a ver con Python más adelante. Bueno, falta la H, Python, ¿sí? Así que bueno, nada, para meternos un poquito en cuestión. Sabemos defendernos con la programación estructurada, pero la realidad es que no se programa así. Se programa con alguna de todas estas últimas. Y nosotros vamos a dar un pasito necesario para poder entender la programación orientada a objetos, que luego van a ver el año que viene. Bueno, dicho este relato mínimo, vamos a tratar de entenderlo. Sí, los otros también los llegan a ver en la carrera. En tercer año, cuarto ya empiezan a trabajarlo un poco. Bueno, vamos a tratar de entender qué es esto.
Por ahora, como venimos programando, hay un gran problema, ¿no? Cuando hacemos un programa incluso fácil como los que hacemos nosotros, ya empezamos a ver que el main nos queda cargado con alrededor de 2000 líneas, ¿sí? Entre las definiciones, las declaraciones y el uso nos quedan un montón de líneas. Y el programa que hacemos es muy sencillo. Entonces, la idea de todos estos tipos de programación que les puse ahí, y justamente también de la programación por medio de la teoría de dato abstracto, lo que trata es de dividir al programa en pequeños subprogramas más sencillos, ¿sí? Por ejemplo, si uno va a hacer un programa de, no sé, de una empresa, está bueno tener dividido todo lo que antes trabajábamos con estructuras, bueno, que ahora sean datos abstractos por separado. Entonces, por ejemplo, teníamos la estructura persona, bueno, toda la funcionalidad de la persona la ponemos en una parte. Toda la funcionalidad de la empresa la ponemos en otra, toda la funcionalidad de, qué sé yo, del sueldo, la ponemos en otra parte. Entonces, si uno tiene todo ese gran programa separado en pequeños programitas chiquitos, va a ser más sencillo de programar y principalmente va a ser mucho más fácil el trabajo colaborativo. Quiere decir esto, que Andrés se puede encargar de programar todo lo que tenga que ver con la persona, Guillermo se puede encargar de programar todo lo que tenga que ver con el jefe, Paulo se puede encargar de programar todo lo que tiene que ver con la empresa, etc. Van a ser todos programas por separado, pequeños, pero que se van a poder unir fácilmente. Entonces, eso vamos a tratar de hacer. Vamos a tratar de separar a nuestro programa en pequeños datos abstractos por separado. Por eso se llama teoría del dato abstracto, teorema del dato abstracto, es tratar de eso, de aislar los problemas para poder solucionar un problema más grande. ¿Ok? Esa es la idea. Lo que vamos a tratar de hacer, vamos a ver cómo, pero vamos a tratar de arrancar por ahí. Así que bueno, arranquemos con nuestro ejemplo clásico, ¿no? Que es el ejemplo que siempre uso, que es el ejemplo de la persona, de la estructura persona. Recordemos un poquito cómo hacíamos antes, ¿no? Arriba del main poníamos las definiciones, ¿sí? Y definíamos también las estructuras. Bueno, escribí cualquiera, pero igual ahora lo borro, así no importa. Y abajo poníamos la implementación, ¿sí? Este era el gran flujo de trabajo que uno tenía. Voy a desconectar el lápiz óptico que me molesta mucho. Ahí estamos. Así. Bueno, y esto era para la persona, ¿no? Supongamos que después teníamos al jefe, teníamos que hacer lo mismo, las definiciones que tenían que ver con el jefe, la estructura del jefe, la implementación del jefe. Lo mismo con la estructura trabajo, la estructura trabajo, definiciones del trabajo, implementación del trabajo. Y se nos empezaba a sobrecargar el main. Bueno, vamos a tratar de liberarlo un poco y abstraernos de la persona. Me olvido por un rato del main, me olvido por un rato del problema en sí, no importa lo que voy a programar, lo que sí importa es que me voy a orientar solamente en la persona. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Vamos a separar por una parte las definiciones y por otra parte la implementación. ¿Cómo se hace eso? Bueno, muy sencillo. Vienen a File, New, File, o sea, generar un nuevo archivo. Acá aparecen varios tipos de archivos que uno necesita. En particular, nosotros nos vamos a quedar con los archivos .h. Los archivos .h son para las definiciones. Si uno no le da cuerpo en este archivo, simplemente define cosas. Esos son lo que se llaman los archivos .h o archivos header, ¿sí? de cabecera o como quieras llamarlo. Bueno, vamos a ponerle un nombre, por ejemplo, persona.h. La extensión es .h, persona con mayúscula, como la estructura, ¿sí? Guardamos. Es importante que tilden estas dos opciones, que va a ser para relacionar los archivos y para que se puedan debuguear, pero bueno, eso no importa. Lo tilden estas dos opciones. Apretamos Finish y bueno, acá vemos lo nuevo que conseguimos, ¿sí? Siempre trabajábamos con un solo archivo, que era el archivo main. Bueno, ahora hay otro archivo, que es el archivo H. En el archivo H lo que voy a hacer es, en castellano sería, voy a poner todo lo que estaba arriba del main, ¿sí? O sea, voy a poner solamente las definiciones. En los archivos H se ponen las definiciones, ¿sí? O sea, todo lo que teníamos arriba del main ahora va en el archivo .h. Y bueno, como imaginarán, con las definiciones solas uno no hace nada, así que necesitamos otro archivo, File, New File. En este caso va a ser un .c, el C es de motor, de source, o sea, el C es el que de verdad funciona.
vamos a llamarlo persona igual, o sea, se tiene que llamar igual que el h, ¿sí? Pero punto C. Guardar. Nuevamente tildamos las opciones, finish. Bueno, y ahí tenemos, ven, en el paquetito de source o de motor, vemos que aparecen los puntos C. O sea, está el main y está la persona, que fue el que creé recién. Bueno, en la persona va a estar toda la funcionalidad, es decir, va a estar la implementación. Por ende, en la persona siempre el primer paso que hay que dar es esto, ¿sí? Es incluir las librerías, porque si no, no va a funcionar ni un printf, no va a funcionar nada. Hasta acá me van siguiendo. Punto H para poner las definiciones y punto C la implementación. O sea, lo mismo que hacíamos antes, pero separado en archivos. Sí, esa es la idea. ¿Estamos hasta acá? Bueno, buenísimo. Si ven todos los archivos están vacíos, permítanme hacer esto. Un error típico que suelen cometer es escriben todo en el H, me pierdo el zoom, y escriben todo en el C, buenísimo. Pero al C hay que vincularlo con el H, ¿sí? Porque si uno no define las cosas que va a trabajar, no va a funcionar. Entonces es importante esta línea que voy a poner acá. Incluir o vincular con el punto H. Esto es un comentario, ahora lo puse mal. Esto es un comentario. ¿Sí? Vamos a tratar de incluir o vincular con el punto H. Bueno, eso se hace muy fácil. Hay que poner include, como siempre, pero en vez de con este menor y mayor, lo ponemos entre comillas y ponemos cómo se llama el archivo H. Se llama persona H. Vamos a tratar de entender esto. Esto es como incluir una librería, ¿sí? Igual que siempre, pero es una librería tuya, es una librería propia, una librería que hiciste vos. Es por eso que van con comillas, para aclarar que es una librería propia y no es una librería del paquete de C. Así que va con comillas. ¿Y cómo se llama la librería? Bueno, punto H, que es la que tenemos acá recién. ¿Sí? Entonces es importante eso, vincular el C con el H. De esta forma todo lo que implementemos va a ser lo que definimos en el H. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Si no ponen eso no va a funcionar. Así que es buen momento para ponerlo pronto y listo. ¿Todo bien hasta aquí? Perfecto. Bueno, y vamos a empezar a trabajarlo un poco. Vamos primero a las definiciones, como siempre. Como les dije, la idea de teoría del dato abstracto es segmentar el problema, entonces ya nos olvidamos de todo el resto. Nos importa solamente la persona. Todavía no sabemos para qué es la persona, ¿no? La persona puede ser para una empresa, la persona puede ser para la UNLA, la persona puede ser para un deporte, no importa. Pero vamos a trabajar solamente con la persona. En el main, sí, cuando lo usemos también vamos a tener que poner persona.h, si es que usamos a la persona, ¿no? Pero sí, es verdad. Bueno, pasamos a las definiciones. Como siempre en las definiciones voy a hacer las dos cosas clásicas, ¿no? Voy a hacer primero lo escribo así nomás y después lo escribo bien. Voy a hacer el cargar persona y después el mostrar persona, los básicos, y después lo complicamos un poquito más. Pero para empezar, como siempre, con estos dos. ¿Sí? Bueno, ahí voy a contestar lo que dice Luciano, ¿no? Luciano pregunta, ¿la estructura dónde va? ¿En el H o en el C? Por como lo estuve diciendo, va en el H, ¿no? Porque dije todo lo que va arriba del main va en el H, ¿sí? Ahora, la realidad es que en el H van las definiciones, no va el cuerpo de nada, así que miren cómo se soluciona eso. Uno pone struct, persona, estructura, lo voy a llamar persona estructura y después van a ver por qué. Esta es la estructura de la persona, ¿sí? En vez de llamarla persona, la llamo persona estructura. Le hago un juego de nombres, pero ahora van a ver por qué. Pero solamente se la define, no se le da el cuerpo, ¿sí? Eso creo que responde la pregunta, ¿sí? Solamente se define la estructura, pero no se dice qué elementos hay dentro de esa estructura. Simplemente se dice voy a trabajar con una estructura que se va a llamar persona estructura y nada más. Eso se hace en el punto H. En el punto C se le da el cuerpo, ¿no? Altura, nombre, peso, etc. ¿Sí? Estamos en el H. Bueno. Y ya que lo hacemos bien, ¿no? Es la primera vez que empezamos con la teoría del dato abstracto, así que vamos a hacerla bien.
¿Qué quiere decirlo hacerlo bien? Yo les dije que las estructuras suelen ocupar mucho espacio, las estructuras no suelen ser un buen hábito para la optimización de recursos, así que no vamos a trabajar con la estructura, sino que vamos a trabajar con un puntero a la estructura. Entonces, vamos a hacer esto. Digo, persona estructura, ¿sí? Pero voy a generar un puntero. Y el puntero se va a llamar persona. Es por eso que a la estructura no le puse persona, ¿sí? No le puse el nombre de siempre. Le puse persona estructura, o sea, le puse un nombre secundario, porque no voy a usar a esa estructura, sino lo que voy a usar es el puntero. Y el puntero se va a llamar persona, va a tener un nombre más copado. ¿Ok? Por eso hice este juego de palabras. Porque en sí esta palabra, persona estructura, no lo voy a usar casi nunca, la que voy a usar es esta, voy a usar el puntero. ¿Sí? Hasta acá estamos. O sea, definí una estructura y definí un puntero a la estructura. Bien. Y bueno, esto así como está bien, pero vamos a seguir normalizando un poco por medio de esta teoría para que puedan leer cualquier apunte y vean que está todo consistente. Si yo trabajo así, cada vez que quiera trabajar con un puntero, una estructura, voy a tener que poner puntero, estructura, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es una palabrita que nunca usamos por ahora. ¿Qué es esto? Typef. ¿Qué quiere decir esta palabra? Bueno, medio que la traducción es definir un tipo de dato. ¿Qué hace esto? Bueno, de ahora en más, cada vez que yo diga persona, así con mayúscula, cada vez que yo diga esta palabra, en realidad lo que estoy diciendo es puntero a una persona estructura. Es como definir un tipo de dato. Yo digo que ahora hay un nuevo tipo de dato, ese nuevo tipo de dato se llama persona. ¿Y qué es eso? Bueno, es un puntero a una estructura persona. ¿Se entiende? Es como agregarle una palabra a nuestro diccionario de C. Eso hace Typef. Cada vez que yo diga persona en mayúscula, estoy diciendo puntero a una estructura persona. Es una palabra nueva, es una palabra reservada que nos permite darle un nombre a algo, ¿sí? A un nuevo tipo de dato. ¿Okay? Entonces de ahora en más vamos a trabajar con esta persona, y esa persona que es un puntero a la estructura. Bien. Bueno, dicho esto, vamos a pararnos en el cargar persona y mostrar persona. Cargar persona, ¿qué era? ¿Una función o era un procedimiento? Era una función, exactamente. Uno cargaba los datos y los retornaba. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser el retorno acá? ¿Qué tengo que poner acá como retorno? ¿Qué poníamos como retorno? Exactamente, antes como retorno poníamos así, ¿no? Struct persona, bueno, a ver, cargar persona, se llamaba cargar persona, ¿sí? Y nos devolvía una estructura persona. Pero en particular yo quiero devolver un puntero, así que tengo que poner esto me va a devolver un puntero, una estructura persona. ¿Sí? Hasta acá me siguen. Esto sería cargar persona. En vez de devolver la estructura persona, nos devuelve el puntero. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es el gran cambio. En vez de, no devuelve la estructura completa, sino que devuelve un puntero. Pero bueno, todo esto que está acá, de hecho lo voy a dejar comentado, todo eso que está acá tiene un nombre ahora, porque yo lo acabo de definir. Todo eso se llama, todo esto que está acá se llama persona. Entonces, en realidad lo que retorna es una persona. Entonces, con este jueguito de palabras que hice acá, vemos como la sintaxis se mantiene igual que antes. ¿Sí? Cargar persona nos retorna una persona. Y encima nos ahorramos de poner el struct. ¿Sí? Entonces, en vez de poner todo esto, pongo solamente persona. Vamos a hacerla por teclado y por parámetro, como hacíamos siempre. Así que vamos a hacer cargar persona por teclado. Cargar persona por teclado no necesita ningún parámetro, ¿sí? Porque pide todo. Después teníamos el otro cargar persona, que era el cargar persona tradicional, ¿sí? Vamos a decirle que, por ejemplo, necesita una edad, que la voy a llamar E. Necesita, vamos con los tres tipos de datos clásicos, así tienen un ejemplo de cada uno y un nombre.
Este sería el otro cargar, ¿sí? Este es el cargar que es por parámetros. Me das la edad, me das la altura y me das el nombre, ¿sí? Y se carga la persona. ¿Estamos hasta acá? Los dos cargar que ya veníamos trabajando siempre desde que vimos estructuras. Bien. Y por último, el mostrar, ¿no? El mostrar, que era un void. Bueno, que se llama mostrar persona. ¿Y qué recibe por parámetro el mostrar persona? ¿Se acuerdan? O si no se acuerdan, es cuestión de razonarlo, ¿no? Si yo voy a mostrar una persona, ¿qué necesito recibir por parámetro? La estructura. Bueno, exactamente, pero ya no trabajamos más con la estructura, ahora trabajamos con un puntero a la estructura y eso tiene un nombre ahora, se llama persona. O sea, esto recibe por parámetro una persona, que la voy a llamar P. ¿Sí? Recibe a la persona P, o sea, recibe un puntero a la estructura y muestra los datos de ese puntero a la persona. Y listo, esta es nuestra forma tradicional. ¿Estamos hasta acá? Entonces todo esto era lo que estaba arriba del main, solo que la estructura ahora no tiene sus atributos, pero sigue estando. Y después lo único nuevo, o sea, por ahora lo único nuevo es esto. Que en vez de trabajar con la estructura, trabajamos con el puntero y le dimos un nombre por medio del typef. Pero después el resto es lo mismo, ¿sí? No hice ningún cambio, todo igual. ¿Acá me van siguiendo? Ya definí las cosas que voy a hacer. Y esto es una de las principales ventajas que tiene esta forma de programar, ¿no? Uno tiene que programar algo difícil, se reúne con el equipo de trabajo, ¿no? Con las 10 personas que van a trabajar, separan el programa en módulos, ¿sí? Se dan cuenta que uno de esos módulos va a ser el módulo persona, se sientan y definen el punto H, ¿sí? Una vez que uno ya sabe qué cosas necesita, o sea, ya define las cosas que necesitan, las definen con todo el grupo de trabajo. Bueno, le dan esto a Jorge. Y Jorge después lo programa, pero Jorge ya sabe lo que tiene que programar, ¿sí? Tiene que hacer el mostrar y los dos cargar, porque ya lo debatieron entre todos. Después, de la misma forma, va a haber otro punto H que va a ser para, qué sé yo, jugador, y ya saben lo que tienen que programar. Entonces, la idea siempre es pensar en los puntos H y después que alguien solito programe el punto C. ¿Por qué? Porque ya sabe lo que tiene que hacer, está acá lo que hay que hacer. ¿Cómo se hace? Bueno, es problema del programador, pero lo importante es que ya se sabe lo que hay que hacer. Bueno, ahora vamos al punto C. En el punto C, permítanme que voy a copiar. Es un buen truco copiar y pegar todo esto, así no meten la pata con ningún nombre. Copiamos lo mismo, solamente que la definición de la estructura ya la tengo, ¿sí? Este renglón lo borro. ¿Por qué? Porque ahora hay que darle el cuerpo a estas funciones, ¿sí? Y además hay que darle el cuerpo a la estructura. Así que vamos a darle el cuerpo a la estructura. Dentro de la estructura vamos a poner, bueno, lo que habíamos dicho, ¿no? Había una edad, había una altura y lo otro, un nombre. Entonces acá van las implementaciones, es decir, va el cuerpo de todo lo que uno fue generando, ¿sí? Ahí lo tenemos. Ahora sí le di el cuerpo a la estructura, pero se lo di en el punto C, no en el punto H. Y pasemos ahora a esto, ¿no? A los cargar y a los mostrar. Bueno, permítanme empezar por el mostrar, que es más sencillo y me va a servir para que se den cuenta de algo. ¿Cómo sería el mostrar persona? ¿No? ¿Quién se aventura a decirme cómo es el mostrar? Mientras yo voy haciendo garabatos. ¿Cómo sería el mostrar persona? Efectivamente, muy bien ahí, Pablo. Voy a mostrar a la persona P. Lo importante de persona P es que persona, esta palabrita mágica, no es una estructura persona, sino que es un puntero. Así que, por ende, P es un puntero. Por consecuencia, se trabaja como un puntero. Entonces, vamos a poner nombre, dos puntos, mostramos el string.
¿sí? Y el string de dónde lo saco, o sea, la pregunta que hice fue más que nada porque quería que me digan eso. P, flechita, nombre. ¿Sí? Estoy sacando todos de P y P es un puntero. Eso es lo único relevante del mostrar, ¿no? Después es exactamente lo mismo. Lo mismo de siempre. ¿No? Lo importante era eso, era que recuerden que P era un puntero. Y después exactamente lo de siempre. Estamos hasta acá, ese sería el mostrar, muy sencillo. La flechita es porque P es un puntero, exactamente. P es una persona, ¿y persona qué es? Y bueno, acá no lo tengo, no sé qué es persona, pero vengo acá y digo, persona es un puntero a una estructura, justamente por eso. ¿Sí? Te faltó el F, gracias. Gracias, gracias. Bueno, ese sería el mostrar. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos al cargar. Vamos al cargar persona, este que está acá. ¿Sí? Vamos a este cargar persona. El que es por parámetro. Después hacemos el de teclado. Bueno, ¿cómo les parece que se hace? ¿No? Piensen como lo hacíamos siempre y van a ver que es exactamente igual. Sí, solamente que es con un puntero. Pero, ¿cómo les parece que hacemos? El mostrar es esto, ¿no? Son estos tres renglones nada más. ¿Sí? El mostrar recibe por parámetro P. Y nada, muestra los atributos, donde lo único importante es que cada atributo se accede por la flechita porque P era un puntero. Después el resto es lo mismo, ¿sí? No hay mayor complejidad. Lo importante es que P es un puntero, así que se accede por flechita. Entonces el resto, sencillo. No, esto es todo igual. Van a ver que esto igual a como lo veníamos trabajando, salvo dos pequeños cambios. El primer cambio ya lo vieron, de hecho. El primer cambio es esto, lo del typef. Nos falta ver el segundo cambio y después el resto van a ver que es todo igual. Entonces, ¿cómo sería el cargar persona? O cómo era, y después vemos si funciona o no, o si hay que modificarlo. ¿Qué había que hacer cuando uno cargaba a una persona? No, si es una función, yo quiero que la función me retorne una persona. Así que, ¿qué nos quería decir eso? ¿Cuál era el primer gran paso que había que dar? Perdón. Exactamente, lo que dice Sabrina. Lo primero que hay que hacer es definir una variable global, persona, que se puede llamar P. Variable global, local, perdón. Entonces, esta es la persona que yo cargo y esta es la persona que yo retorno. ¿Sí? O X, me gusta, vamos a llamarla X para que no piensen que es la misma P, ¿sí? Pero estaría bueno que se llame P para que tenga un poquito más de sentido, pero por ahora lo voy a llamar X para que vean que es local, no importa. Genial, hasta acá vamos bien. Bueno, ¿y cómo hago para cargar a esta persona con estos datos? ¿Cómo haríamos? Yo quiero que esta persona X tenga esta edad, la edad que me vino por parámetro. Exactamente lo que dice Facundo. Digo, bueno, X, flechita, edad, que sea la edad que vino por parámetro. X, flechita, altura, que sea la altura que vino por parámetro. Y lo último, lo que dijo Pablo, str copy, X, flechita, nombre, que tenga el nombre que vino por parámetro. Y listo, de esta forma se carga la edad, la altura y el nombre según lo que vino acá por parámetro. ¿Okay? Estoy usando string copy, así que sería bueno poner string.h. Ahí estamos, la librería string.h. Acá me fueron siguiendo, o sea, no hubo ningún cambio. Es igual que siempre. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta acá? Perfecto. Bueno, así como está casi bien. Se lo ve muy bien, de hecho. Pero esto así como está no funciona por un motivo que les dije, no la clase pasada, sino la anterior, cuando vimos funciones y procedimientos con punteros. Les hice un apartado y les expliqué qué pasaba con este tipo de cosas. A ver si alguien recuerda o se da cuenta cuál es el gran problema que hay acá.
A ver si alguien se da cuenta que así como está esto no va a funcionar por algún motivo. De hecho creo que fue como terminamos, no la clase pasada sino la anterior. El cierre de la clase de punteros, yo hice una observación interesante, que de hecho varios pusieron 2 puntos O como sorpresa. Así que creo que se notó qué fue lo que quise decir. Se pierden los datos, dice por ahí. Creo que la idea está, pero a ver si alguien me da otra respuesta. La clave está acá, ¿no? Ok, va por donde dice Pablo. Era algo del manejo de la memoria, exactamente, bueno, va por ahí, ¿no? Así como está esto es un puntero, persona, siempre que ponga persona es un puntero, porque lo definimos así. Entonces yo estoy apuntando a una variable local. ¿Sí? Es un puntero a una variable local. Por ende, cuando yo termino esta función, el puntero se va a quedar apuntando a un lugar que ya no corresponde a nuestro programa. ¿Se acuerdan de eso que habíamos hecho? Creo que habíamos hecho algo así. Creo que algo así hicimos la clase pasada, ¿no? Definimos una variable número, e hicimos un puntero que apuntaba al número y después retornábamos el puntero. Bueno, el puntero va a seguir apuntando al mismo lugar de siempre, pero no nos sirve que apunte a un lugar que era local. ¿Sí? No nos sirve un puntero que fue definido de forma local y que está apuntando a un objeto local. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se pierde. Esa porción de la memoria sigue siendo la misma, pero ya no sabes qué hay guardado ahí. ¿Sí? Esto fue lo que hicimos la clase pasada y con lo que hice la observación, con ese ejemplo o alguno parecido. Bueno, y acá pasa lo mismo, ¿no? Yo no puedo apuntar a un lugar local, porque ni bien salga de la función, esta persona se va a perder. O por ahí no, pero ya no lo sé. El problema es que ya no lo sé, porque esa porción de memoria ya no pertenece a nuestro programa. Bueno, para eso lo que hay que hacer es reservar la memoria. Esto es lo que vamos a ver, manejo de la memoria. Vamos a hacer una reserva de la memoria. ¿Qué quiere decir esto? Que esta persona va a estar guardada en ese lugar hasta que yo indique lo contrario, ¿sí? Yo reservo una porción de memoria para esta determinada persona X. Bueno, eso se lo hace por medio del comando malloc, doble L. ¿Sí? Malloc quiere decir reservar memoria. ¿Sí? Malloc nos reserva memoria. Hasta acá estamos. Malloc nos reserva memoria para una determinada persona. ¿Me van siguiendo con esto? Malloc es un comando que simplemente reserva memoria para nuestra estructura. Bueno, buenísimo. Entonces, malloc reserva memoria. Ahora, acá como argumento hay que decirle cuánta memoria. ¿No? Pues yo le digo, che, reserva memoria, y me va a decir, bueno, ¿cuánta memoria querés reservar? Bueno, justamente hay que decir eso. ¿Cuánta memoria va a reservar? Bueno, ¿cómo se reserva la cantidad de memoria que vamos a reservar? Se lo hace por medio de otro comando, ¿sí? Que es un comando que nos permite saber cuánto espacio necesito para esta determinada persona. Bueno, siempre cuando uno trabaja con tamaños, se lo hace por medio del comando sizeOf, ¿sí? Tamaño de algo, ¿sí? SizeOf de nuestra estructura, o sea, cuánto tamaño necesito, o sea, cuál es el tamaño que necesito dentro de mi memoria para reservar ese espacio. Bueno, entonces digo sizeOf y digo estructura persona. Persona estructura yo. Ahí estamos. Lo dije medio así tartamudo y repitiendo para ver si se entendía. Vamos otra vez. Malloc nos reserva memoria. El problema es que a malloc hay que decirle cuánta memoria tenés que reservar. Che, 4 bytes, 8 bytes, 12 bytes. ¿Cuánto es lo que necesitas? Bueno, cuánto es lo que uno necesita uno no lo sabe. Así que hay que usar esta otra función, sizeOf. SizeOf nos dice cuánto espacio se necesita para almacenar esto. Una estructura persona. Entonces, el sizeOf lo que hace es me suma
los 4 bytes de la edad, los 8 bytes del float y los 20 bytes del char. ¿Sí? En este caso daría 32. Entonces el sizeof me dice 32 y le da ese 32 al malloc. Sí, el malloc se puede usar con cualquier tipo de dato. Exactamente. Siempre que uno quiera reservar memoria para un dato local, lo puede hacer con el malloc. Estamos, más allá de que esto es medio por ahí un trabalengua o difícil de verlo, lo importante es entenderlo. Reservo memoria. ¿Cuánta memoria? La memoria que necesito para la estructura. Y nada más. Ya se reservó esa memoria. ¿Sí? ¿Y dónde fue que se reservó esa memoria? Bueno, se reservó acá, en este puntero. O sea, donde empieza ese dato, ahí es donde se reserva todo este bloque de memoria. Sizeof puntero persona no se puede hacer. No, porque yo acá necesito la estructura, no necesito el puntero. O sea, vos tendrías que... Persona es asterisco estructura. ¿Sí? Es una abreviatura de asterisco persona. ¿Sí? Así que no te va a servir. Si pones persona, estás hablando de un puntero. Acá yo necesito la estructura cruda. ¿Sí? Y si pones, ahí no te vi el asterisco, asterisco persona, ahí estás desreferenciando a una persona. Pero no estás hablando de la estructura persona. Vos me estás hablando de un caso particular de una persona, de una desreferenciación. Pero no, tengo que poner la estructura en sí. ¿Sí? Estamos hasta acá. Y casi que esto que puse ahora es lo único nuevo que hay que hacer. ¿Sí? Después el resto ya son todas cosas que venimos trabajando. Entonces, resumiendo un poco, en el punto H lo nuevo es esto, el typef, o sea, definir el tipo de dato. Y lo otro nuevo es esto, es la reserva dinámica de la memoria. Vamos hasta acá. Esto lo voy a comentar, así ya puedo empezar a probar un poco a ver si cometí el error en algo. ¿Sí? No voy a hacer el cargar persona. Primero voy a compilar a ver si no hay ningún error de ningún tipo. Parecería que no. Sí, typef es muy bueno. Yo de hecho no lo explico con estructuras porque prefiero reservármelo para este momento, pero se puede usar desde cualquier momento. ¿Sí? El typef para definir cualquier tipo de combinación de estructuras. ¿Sí? Bueno, no hay errores de sintaxis, eso es bueno. Venimos al main a probar a ver si todo esto funciona. En el main voy a usar a mi persona, así que voy a tener que incluir a persona.h. Yo ni bien lo hice y ni bien lo dije, me di cuenta que lo dije mal. Es una pavada, pero la dije mal, ¿no? Los archivos van con minúscula, ¿no? Se usa la misma estandarización que la clase pasada, ¿no? Que cuando empezamos a trabajar con archivos. Los archivos van siempre en minúscula, yo los creé en mayúscula, mala mía. ¿Sí? El próximo que hagamos lo pongo en minúscula, pero por estandarización suelen ir en minúscula. ¿Sí? Ahora ya está, lo dejo consistente todo en mayúscula, pero ojo, los archivos suelen ir en minúscula. ¿Sí? De hecho el main está en minúscula. ¿Sí? Es una pavada, va a funcionar todo, pero nada, dije mal la estandarización. Siempre los archivos en todos los lenguajes van en minúscula. Bueno, hago el include de toda la funcionalidad de mi persona y vamos a probarla. Así que voy a generar una persona 1 y vamos a cargar a esa persona. Cargamos persona. Cargar persona necesita una edad, necesita una altura y necesita un nombre. Poner un espacio de hecho. Si todo sale bien, uno podría llamar a mostrar persona. ¿Qué persona? La persona 1. Bueno, llega el momento de cruzar los dedos, a ver si no me equivoqué en nada. Se ve bien. Se ve muy bien. Increíble. ¿No? Ahí tenemos a la persona y hemos mostrado la persona. ¿Por qué dejó tantos renglones acá? Ahora lo chequeo. Pero efectivamente parece magia. ¿Sí? Miren el main no tiene nada. Y es la idea del main, ¿no? El main lo único que tiene que tener es el llamado a las funciones y en orden. Es lo único que tiene que tener el main. ¿Sí? Después el main, ¿qué puede hacer? Bueno, ¿qué puede hacer el main? Está acá, en lo que uno incluye. Y Jorge trabajó con la persona,
Después viene Sebastián, trabaja con el jugador. Viene Lucas y trabaja con la empresa. Viene quién sé yo y trabaja con lo que quieran, ¿sí? Entonces trabajan cosas por separado, definiendo todo en el punto H. Esto del punto H también lo pueden hacer desde la clase 2, ¿no? Cuando vimos funciones y procedimientos, pueden hacer un punto H que no va a tener estructuras porque no vimos estructura, pero pueden tener todas las definiciones y después un punto C que puede tener toda la implementación. O sea, eso lo pueden aplicar mucho antes de todo esto. No hace falta aplicarlo con estructuras y con la teoría del dato abstracto. O sea, esto de separar en H y en C se puede hacer desde la primera clase si quieren, ¿sí? No es la idea, pero se puede. Efectivamente, esto abre las puertas al trabajo grupal, ¿no? Es todo bastante más sencillo si uno tiene todo separado. Y van a ver que, y ahora más cuando programen, van a programar cosas por separado, no va a estar todo junto, sino es imposible de escalar el programa, ¿no? Porque van a tener que leer 20.000 líneas de código, no van a saber dónde están parados y qué cosas tienen que modificar. Si está todo así, es todo muy sencillo. Bien, ¿fueron siguiendo con esto? Que básicamente es lo mismo que antes, único cambio, que hay que reservar memoria, ¿sí? Y el otro cambio, que en vez de trabajar con estructuras, trabajamos con puntero a estructuras, y eso le puse un nombre por medio del typef. Pues el resto es todo igual, no hay mayores cambios. Ah, cierto, yo iba a ver por qué dejó tantos renglones. Ah, porque dejé 2 renglones, solo por eso. Bueno, podría ser peor, me deja uno solo. ¿Sí? ¿Ok? Y casi que podría terminar la clase acá, porque ahora ustedes pueden hacer con la persona cualquier cosa. Simplemente voy a comentar un par de cosas más que son importantes. Principalmente una que viene ahora en un rato. Primero, unas cuestiones casi que de estandarización y de prolijar un poco todo esto. Recordemos, hace un par de clases atrás, 4 o 5 clases atrás, vimos que cuando uno define a las funciones, tenía que agregar, a las funciones y a los procedimientos, tenía que agregarle algo más. ¿Se acuerdan qué más había que agregar? Así, a partir de hoy empezamos a programar bien. Efectivamente, siempre hay que agregar las pre y las post condiciones. En cada función y cada procedimiento tienen que agregar las pre y post condiciones. Más que nada porque recuerden que esto uno lo define con un grupo de trabajo. El grupo de trabajo les dice qué cosas necesitan, cuáles van a ser los datos que van a tener y qué cosas nos va a devolver. Entonces está bueno tener bien definido de antemano las pre y las post condiciones, ¿sí? Ahora las completamos en un rato porque quiero decir un par de cosas más, pero es importante que recuerden que en el punto H también van las pre y post condiciones. Esto hace que en el punto C nos quede todo bastante más desligado de la codificación del comentario. Sí, acá van a ver el C, van a ver la programación, con algún que otro comentario así muy puntual de algún renglón, pero los comentarios generales ya están en el H, que es donde tienen que ir, donde importa, ¿no? Uno cuando quiere entender el código, viene y solamente lee esto, no se mete función por función, porque ahí se marea y no sabe qué está pasando. Lo importante es entender estas cosas, o sea, uno lee el H, eso es lo que importa. Después, cómo lo hizo, uno confía que el que le tocó trabajar con la persona lo programó bien. Uno confía plenamente en su equipo, pero lo importante es esto, es la funcionalidad que tiene esa persona. Pues si está mal hecha, bueno, será culpa del programador, pero uno sabe que se va a cargar a la persona por teclado y que se puede cargar a la persona por parámetro. Pero si no funciona, problema de otro. ¿Ok? Acá estamos. Bueno, esto lo dejo, esto también. Genial. Bueno, vamos a hacer primero el cargar por teclado y después digo un comentario más. ¿Cómo les parece que iría el cargar por teclado cuando lo encuentre? No, lo borré, no importa. Vamos con persona, cargar persona por teclado. ¿Cómo sería el cargar persona por teclado? ¿Cómo era para vincular los archivos? En las opciones, mira, voy a generar otro archivo, file, new, file, el H o el C, no importa cuál, el nombre que quieras, y lo importante son estas dos opciones. Que tildes estas dos opciones, si no, no se van a vincular. Y por más que tildes esas dos opciones, además vas a tener que hacer este vínculo con el include.
Si no, tampoco se van a vincular. Son necesarias las dos cosas, ¿sí? En la práctica, si uno marca esas dos opciones y si los archivos se llaman igual, el vínculo es automático. Pero nada, hace años que explicamos esta materia y créanme que eso a veces falla, así que lo tienen que forzar con el include. Solamente en el C, ¿sí? En el C cargas o incluís las definiciones del H. Exactamente. Y después en el main, sí, también. También en el C incluís el H que vas a usar. En este caso persona, que es el único que tengo. Bueno. Vamos con el cargar persona. ¿Cómo les parece que haríamos? Vamos por teclado. Primero creas una persona. Efectivamente, eso estaría bien. ¿No? O sea, otra vez voy a necesitar esto. Voy a necesitar la persona local. Eso está perfecto. Sí, claro. Sí, siempre que definas a un dato local y lo quieras retornar con un puntero, es necesario el malloc. Si no se pierde el puntero ese. Así que esto sería igual. Después vendrían los print y los scan, o antes, no importa en qué orden uno lo hace. Bueno, acá hay dos formas de encararlo, no sé. A ver, díganme ustedes cómo lo harían. Hay dos formas que están casi igual de bien. Yo empiezo a escribir de paso. ¿Cómo harían esto? A ver, los leo si a alguien se les ocurre esto. Ok, porcentaje de P, flechita, edad. Estamos bien hasta acá. Va, bueno, sí, pero va o no va el ampersand. Esa es lo que les quería decir, ¿no? Recuerden que el scanf va siempre con el ampersand. ¿Va o no va el ampersand? Acá, ¿no? No va, efectivamente. Bueno, sí, no va cuando uno trabaja con el puntero, porque el puntero ya es una dirección de memoria. Pero acá yo del puntero estoy accediendo a la variable. Así que va la ampersand. Y encima hay que poner ampersand paréntesis. Porque si no me va a desreferenciar P. Y no es la idea. ¿Sí? Porque el puntero es P, pero edad no es un puntero. Edad es una variable que estaba en un segmento de ese puntero. ¿Sí? Así que esto lo podrían hacer. Pero a mí particularmente no me gusta toda esta notación. Es un espanto y se van a confundir. Así que no lo vamos a hacer así. ¿Sí? Voy a dejar comentado esto porque no lo vamos a hacer. Lo voy a hacer de otra forma que parece peor, ¿no? Voy a definir una edad local. Voy a definir un float local, una altura local y un nombre local. ¿Sí? Y voy a hacer el scanf en estas variables locales. Y ahora van a ver lo que ganamos. O sea, hasta acá parece que esta forma es peor. Y estamos de acuerdo. Cargo el entero. ¿Y dónde lo cargo? Lo cargo en E. ¿Sí? Después cargo el float. ¿Y dónde lo cargo? Lo cargo en F. En A, perdón. Y después ingreso el nombre. Ahora pongo el flush. Y lo cargo ¿dónde? En nombre. Hasta acá parece peor, ¿no? Estamos hasta acá, me van siguiendo. Hice el print y el scan, pero no lo hice directamente en la persona, sino que lo hice en variables cualquiera, en estas variables locales. Efectivamente, son como auxiliares. Me falta un punto y coma, gracias. Acá vamos.
cargué los datos, pero en variables locales. ¿Sí? Gracias. ¿Todo bien hasta acá? ¿Qué gano con esto, no? Porque con esto uno parecería que estoy perdiendo mucho porque estoy definiendo variables que no me sirven para nada, que son totalmente auxiliares. Parecería que esto va a ser mejor. Pero bueno, esto que comenté acá tiene el problema de la sintaxis, que es espantosa. Y tiene otro problema más. Que si uno lo hace así, uno no puede reutilizar lo que ya tenemos hecho. ¿Sí? Miren acá. Acá yo puedo hacer un return. Voy a retornar a una persona. ¿Y qué persona voy a retornar? Bueno, por ejemplo, cargar persona. Y le mando por parámetro la edad, la altura y el nombre que acabo de definir. ¿Sí? O sea, cargo estos datos y con estos datos llamo a una función que ya tengo hecha. Y de esta forma me ahorro lo de reservar memoria. ¿Por qué? Porque ya reservó memoria esta otra función. Que de hecho alguien comentó algo así. Si tenía sentido reservar memoria 2 veces. Bueno, no. Si uno es consistente y si uno llama a lo que ya tiene, nos ahorramos de hacer todo eso del malloc, sizeof, etc. Vuelvo a mostrar esto a ver si lo siguieron. O sea, al definir estas variables locales parecería como que estamos volviendo a primerito, ¿no? Como que uno hace algo medio feucho. Pero gracias a eso puedo reutilizar algo que ya tenía generado y que ya funcionaba. Esto ya estaba probado y ya funcionaba. Y esto nos retorna una persona. Y esa persona es la que voy a retornar con mi nueva función. O sea, estoy reutilizando lo que ya tenía. Que de hecho cuando trabajamos con estructuras, hacíamos lo mismo. ¿Se acuerdan que reutilizábamos el cargar? No hacíamos dos cargar exactamente iguales. Bueno, ahora tampoco. Si ya tenemos uno, el otro que sea función de ese que ya tenemos. Si revisan después los apuntes de estructuras, van a ver que hacíamos la misma jugada. Solo que acá es más claro que ganamos mucho, porque estamos reutilizando algo y ese algo ya tiene la reserva de la memoria. Así que ya reservamos memoria con este truquito. ¿Todo bien hasta acá? Nuevamente, si uno lo mira con cariño, va a ver que es lo mismo que teníamos antes. No hay ningún cambio. Bueno, y después es cuestión de probarlo. Vamos a generar otra persona más. Vamos a generar a la persona p2. Pero que en este caso carga a la persona por teclado. Así se llamaba. Cargar persona teclado. Bueno, probemos. No hay errores de sintaxis. Me empieza a pedir los datos. No me acuerdo si puse el mostrar. Sí, puse el mostrar. Y acá estamos. ¿Sí? Estaría todo perfecto. Bueno, ahí tenemos el otro cargar de la persona. Nuevamente reutilizando cosas que ya teníamos. Esto ya funciona, ya lo vimos. Lo voy a comentar, no lo voy a usar más. Los dejo para ejemplo a ustedes, pero ya funciona. Bueno. Y pasamos un poquito otra vez al C. Bueno, los cargar, ¿sí? En este caso tenemos dos cargar. Tienen un nombre en particular cuando uno trabaja con esta teoría, con esta forma de programar con TDA. Más allá de ser un cargar, tienen el nombre. ABM no, ABM es otra cosa. Acá esto se llama constructor. Cuando uno genera al dato por primera vez, eso se llama el constructor, ¿sí? Es la función que nos permite construir al dato con el que estamos trabajando. En este caso, este es el constructor de persona. O sea, esto nos construye a nuestra persona. ¿Sí? Este es el constructor de la persona. Es en la función donde, obviamente, se construye, o sea, se reserva la memoria para esa persona. ¿Sí? Esto es lo que se llama una de las funciones primitivas de TDA, o incluso también cuando vean objetos, también van a ver que hay que hacer siempre el constructor. El constructor nos permite empezar a poder trabajar con esa persona. ¿Sí? Se llama constructor. Tiene un nombre en particular. Los cargar o los crear, muchas veces en vez de cargar persona se lo llaman crear persona. ¿Sí?
Bueno, nada, nosotros lo llamamos cargar, pero es lo mismo, ¿sí? Después hago alguno que se llame crear, pero es lo mismo. Se carga la persona o se crea la persona. Eso se llama constructor, porque reserva la memoria. Bueno, pero así como está, esto tiene un problema, ¿no? Porque si yo reservo memoria, y digo, bueno, ese pedacito de memoria déjamelo siempre disponible, porque si no, no voy a poder usar el puntero. Eso está bueno, me soluciona el problema que teníamos hace 2 clases. Pero ¿cuál les parece que es el problema de la reserva de la memoria? No, hay un problema bastante claro, creo que lo insinué un par de veces. Efectivamente ahí lo está diciendo Pablo, ¿no? Que si yo reservo la memoria y la reservo para toda la vida, eso hubiera sido casi como definir una variable global, ¿no? Porque si estoy ocupando la memoria todo el tiempo, todo lo bueno que habíamos visto de los punteros, todo lo bueno que habíamos visto de las variables locales, todo lo malo que tienen las variables globales, casi que no le estoy dando caso, ¿no? Porque estoy diciendo, bueno, resérvame 20 bytes que los voy a usar. Bueno, te los reserva y nunca los liberás. Entonces, efectivamente falta la parte de liberar la memoria. Una vez que uno deja de usar a la persona, ¿sí? Va a necesitar liberar la memoria. Bueno, eso se lo hace por medio de un procedimiento que se puede llamar, por ejemplo, eliminar persona, que recibe por parámetro a una determinada persona, cualquiera, y hacemos lo contrario del malloc. El malloc reserva memoria. Hay otra función que nos permite liberar memoria, ¿sí? Creo que ya hay 2 personas, creo que las comentaron por el chat. A ver si alguien más lo quiere decir, pero tenemos que utilizar la función contraria al malloc. O sea, el malloc reserva. Hay otra función que libera, ¿sí? Esa función, bueno, no importa, se llama free. Free libera. Y listo. Esto es para liberar la memoria que fue reservada por esta persona P, ¿sí? O sea, cuando uno deja de utilizar a una persona, está bueno que libere la memoria que ocupaba esa persona, y esto se lo hace por medio de eliminar persona. Eliminar persona es muy sencillo porque es un free, nada más. Bueno, y esto tiene un nombre, el nombre que más me gusta de todos, ¿sí? Así como esto se llamaba constructor, ¿cómo les parece que se llama esto? Gran nombre, particular, me encanta. Destructor, exactamente. Sí, este es el destructor de la persona. Entonces, cuando uno deja de utilizar a una persona, la destruye, ¿sí? El destructor. Bueno, ¿cómo se usaría esto? Esto cuando uno está seguro que ya no va a usar más una variable, por ejemplo, haría eliminar persona P sub 2. ¿Sí? Esto elimina a la persona que creaste. ¿Qué quiere decir que la elimina? La elimina quiere decir que la memoria no está reservada, ¿sí? De hecho voy a hacer una prueba, que muchas veces me funciona y muchas veces no. Que yo elimine a P sub 2 no quiere decir que los datos se pierden. Quiere decir que la memoria ya no está reservada. Es decir, quiere decir que esa memoria por ahí en algún momento alguien la usa para otra cosa. Pero si uno lo usa instantáneamente, por ahí los datos todavía están. Pero la memoria ya no está reservada, así que ya no pertenece a nuestro programa. Vamos con otra persona de 22 años que se llama Flor. Opa, casi me equivoco. La altura de Flor. Y ahora sí, se llama Flor. Bueno, acá por suerte no funcionó porque yo quiero que no funcione y efectivamente no funcionó. Acá mostramos a Flor mientras está viva y después destruí a Flor, eliminé a Flor. Entonces ya no están más los datos ahí, ¿sí? Yo a veces hago esto y a veces me sigue mostrando los datos, porque pasa, a veces en la misma dirección de memoria los datos siguen estando porque no se usaron para otra cosa. Pero bueno, en este caso por fortuna desaparecieron los datos. Entonces se ve que efectivamente la memoria no solo que no está reservada, sino que además los datos no están más. Buenísimo. Ahí tienen cómo es el uso del eliminar persona. De esa forma se libera memoria. Después hay que tener cuidado de no querer hacer nada con P sub 2, ¿no? Si uno ya eliminó a P sub 2, no haga más nada con P sub 2, porque si no va a aparecer la basura que apareció ahí. Cuando uno está seguro que ya no va a usar el dato, elimina memoria por medio del destructor.
Estamos hasta acá, flujo de trabajo, construir al dato con el constructor. Uno muestra el dato, que es lo único que sabemos hacer por ahora, y después lo elimina cuando ya no lo necesita más. Hay muchos lenguajes de programación que esto lo hacen solo, ¿sí? Cuando el lenguaje lee que no hay más P2 en ninguna parte del programa, elimina solo a P2, ¿no? De hecho Java hace eso, pero así todo suele ser un buen hábito construir al destructor, ¿sí? En C no es el caso, en C no se libera la memoria automáticamente. Pero van a ver cuando vean la próxima materia en orientación a objetos que van a crear al constructor. Y por ahí la primera clase les mencionan al destructor, pero después no lo utilizan porque se usa solo, se hace solo. Pero nada, es un buen hábito escribirlo. Hasta acá estamos. No dije mucho, pero ordenamos muchísimo el código fuente. Lo que hicimos hasta ahora son cosas que ya sabíamos hacer hace como 20 clases, pero está todo mucho más ordenado. Bueno. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda, consulta? Genial. Bueno, nos paramos en el main por un rato. Supongamos que quiero hacer un print que solamente mostrar solamente la edad de la persona. ¿Cómo haríamos eso? Quiero mostrar solamente la edad de P1. Quiero que solamente muestre el 31. ¿Cómo hacemos esto? Efectivamente, ¿no? P1, edad. De esta forma uno accede a la edad. Bueno, y acá viene casi que otro hecho mágico que tira error. ¿Sí? ¿Por qué tira error? Bueno, justamente por uno de los principios que también hicieron muy popular esta forma de la programación, y es lo que se llama el encapsulamiento de datos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir encapsular un dato? Si a alguno se le ocurre que puede llegar a querer decir. Esto se llama encapsulamiento de datos o de información. ¿Qué quiere decir eso? Por medio de esta forma de programar, de este paradigma de programación, uno puede encapsular a los datos. Y eso quiere decir que, dos puntos, ¿a alguien se le ocurre? Bueno, les voy a adelantar la respuesta. Encapsular datos quiere decir que no se puede acceder a los datos de la persona desde otro lugar que no sea persona. O sea, yo puedo hacer flechita edad solamente si estoy parado en la persona. Yo acá estoy en mi archivo persona. Pero nadie más puede acceder a la edad de las personas. ¿Sí? Nadie más puede. ¿Por qué? Porque son atributos de un trabajo mío, de un segmento de mi código fuente mío, que no suele ser del todo correcto que cualquier persona te lo pueda modificar. Sino alguien que estuvo trabajando en otro punto C que se puede llamar jefe.c, bueno, el jefe viene y te modifica tu sueldo, el jefe, bueno, eso pues sí podría, pero te viene y te modifica la edad, o viene y te modifica el currículum. No está bueno que desde otra entidad se pueda modificar un dato que pertenece a otro conjunto o a otros elementos, ¿sí? Entonces esto es glorioso, ¿sí? Que no se pueda acceder a los datos desde cualquier lugar, ¿sí? Estamos hasta acá. Esto no funciona porque los datos están encapsulados. Pero bueno, si están encapsulados es bueno por todo lo que les dije, ¿no? Desde el main, el que usa el main no te puede modificar las cosas que vos cargaste con tu persona.c. Eso está bueno, pero no está del todo bueno. O sea, hay veces que uno quiere que alguien pueda acceder a la edad o que pueda acceder al nombre. ¿Cómo se hace eso? Bueno, como alguien dijo por ahí, si yo quiero que se pueda acceder a estas variables desde otro lugar, ¿sí? O sea, desde otro archivo que no sea el persona, bueno, eso se hace por medio de permisos que uno tiene que otorgar,
o más que permisos, por medio de funciones o de procedimientos que nos permiten que se pueda acceder a esos datos. ¿Sí? Eso se hace, a ver, permitir tener nuestros datos. ¿Cómo se hace eso? Bueno, eso se hace por medio de lo que se llaman las funciones get. ¿Qué son las funciones get? Bueno, son funciones que permiten a otro archivo get uno de nuestros atributos. ¿Qué quiere decir get? Tener o acceder o darles alguno de los atributos. Por ejemplo, si yo quiero que tengan acceso a la edad de las personas, voy a tener que hacer una función que se va a llamar inGetEdad. O sea, es una función que me va a dar la edad es un entero. ¿La edad de quién? Bueno, la edad de la persona en cuestión. ¿Cómo sería esta función? Bueno, la función es muy sencilla, ¿no? Porque lo único que hace es return p flechita edad. O sea, esto que en el main no anda, yo lo retorno, porque yo sé que esto no funciona en el main. Así que si yo quiero que este dato no esté encapsulado, o esté desencapsulado, tengo que hacerlo yo de una forma tangible. O sea, yo tengo que hacer la función, y esa función se suele llamar get. La función que te da permiso para acceder a datos se llaman get. Como bien dijeron por ahí, son los getters. Porque son muchos, no es uno solo por lo general. Entonces, si yo quiero que alguien pueda acceder a mi edad desde otro archivo, tengo que hacer el getter. Por ende, si hago el getter, quiere decir que tengo que definirlo también en el h. Y vamos a ver si de verdad esto funcionó. Venimos al main. Como esto no funciona, hice el get. Y al hacer el get, ¿cómo hago para acceder a esa edad? Bueno, sencillo. Digo get edad de la persona en cuestión, p1. Bien, así vamos a probarlo. Bien, lo tenemos, ¿sí? Ahí sí se pudo acceder al 31. Se pudo acceder al 31 porque yo lo decidí. Si no lo decido, no se puede, ¿sí? Entonces uno construye los get de las variables que quieren que sean públicas o disponibles para otros archivos de nuestro flujo de trabajo. De esta forma evitas que alguien se meta en datos que no querés, o que alguien acceda a datos que no querés, ¿sí? Vos por ahora habías definido que los datos se veían con el mostrar, y vos mostrabas todos los datos juntos con ese formato. Si alguien lo quiere mostrar de otro formato, no va a poder a menos que vos no les des estos get, ¿sí? Estamos hasta acá. Esta es la función del get. Si uno no hace el get, no se puede acceder a los datos de una estructura desde afuera. ¿Estamos bien con eso? ¿Se entendió eso? Si no hacen eso, no van a poder hacer estas cosas. Bueno, la realidad es que uno, por lo general, permite que se puedan ver todos los datos. Por lo menos estos datos básicos, uno por lo general los permite. O sea, la realidad es que por lo general los get, se hacen los get de casi todas las variables. Get altura, esto nos retorna la altura. En este caso era un float. ¿Sí? Y después get nombre, retorna el nombre. Y el nombre es un char. Pero bueno, no es un char solito, sino que son muchos chares. Eso es un puntero a un char. Estos serían los tres get. El get de edad, get de altura y get de nombre. Si vos querés que se pueda acceder a las tres variables desde el main o desde cualquier otro archivo, tenés que hacer los tres get. Por eso se llaman getters. De esta forma le permitís acceso al main o a cualquier otro archivo de tu nombre, la altura y la edad. Bien. A ver, vamos al main. Voy a probar lo mismo, pero a ver si se puede acceder a la altura y al nombre. Vamos a mostrar la altura, vamos a mostrar el nombre, pero no lo voy a hacer desde el mostrar, sino que lo estoy haciendo desde los get. Get nombre y get altura.
Ahí me tiró error de una máscara. Ya la veo. Edad, altura y el nombre. ¿Sí? La altura me está mostrando mal. Ahora vemos por qué. Debe ser el error de la máscara. Mostrar altura. F. Debe estar mal acá. Get altura. Get altura. No veo ningún error. Ahora lo chequeo. Así como están los get en el C, deberían estar en el punto H. ¿Sí? Vamos con get nombre. ¿Me fueron siguiendo hasta acá? Perfecto. Vuelvo al main. Voy a poner unos renglones si no se ve nada. Compilo otra vez. Y ahí tenemos, ¿sí? Cedí a los tres datos, pero los tres datos por separado, no con mi mostrar, sino que di acceso a los datos. ¿Bien? Bueno, antes me había mostrado mal la altura. ¿Y por qué me había mostrado mal la altura? ¿No? Eso responde a muchas preguntas que por lo general hacen. ¿Se les ocurre por qué me mostró la altura mal? Porque yo no cambié casi nada. Lo único que cambié es la respuesta a esa pregunta. Sí, lo único que cambié desde que no funcionó hasta ahora fue esto. Porque no estaban declaradas las funciones. Solamente por eso. Así que son importantes las declaraciones. ¿Sí? Uno tiene que aclarar de antemano qué tipo de datos se va a devolver. Si no, la función funciona, pero puede fallar. ¿Sí? De hecho, yo cuando compilé me tiró ahí un error de una máscara. Me dijo get altura, no sabe qué va a retornar. Y bueno, efectivamente me mostró ceros. Acá estoy diciendo que me va a retornar un flotante. Un float. ¿Sí? Fue lo único que cambié. Después no cambié nada de la estructura del programa. Así que es importante definir siempre las funciones. Bueno, estas son las definiciones de los getters. O sea, los getters, en resumen, nos permiten hacer visibles datos desde otros archivos. Si no, no van a poder. Bueno, volvemos al main. Otra cosa que suele ser importante es, supongamos que yo ahora quiero lo mismo, mostrar la edad de la persona, pero antes de mostrarla me gustaría modificar la edad. O sea, quiero modificar la edad de la persona. Quiero cambiar ese 31 por un 40. ¿Cómo haríamos eso? Efectivamente, Jorge, si cuando uno trabaja solamente en el main, yo tengo entendido que si uno solamente hace la implementación funciona, pero no es un buen hábito. ¿Sí? Siempre está bueno, de hecho lo dije al principio cuando empezamos con eso, dije que iban a ver en muchos lugares solamente la implementación arriba o abajo del main y nada más. Es un buen hábito siempre definir, poner las definiciones justamente por esto que estamos viendo, porque si no, no iban a entender lo del H. Ahora sí ya saben que es el H. Y otro motivo, porque cuando uno separa los archivos falla, ¿sí? Así que no está para nada bueno que pongan eso en internet, ¿sí? Siempre está bueno separar la definición de la implementación. Bueno, ¿cómo hago para modificar los datos de las personas? Bueno, efectivamente los que ya saben me han dicho la respuesta correcta. Lo importante es que entiendan que no se puede hacer P1 flechita edad igual 40. O sea, yo no puedo modificar los datos de la persona así como están, ¿no? Yo no puedo hacer eso, me va a tirar error. De hecho, ¿por qué me tira error? Por lo mismo que antes, ¿no? No puedo acceder a la edad. No se puede así. O sea, si no había permisos para ver los datos, es lógico que no haya permiso para modificarlos, ¿no? Con más razón. O sea, ver los datos no podría ser tan malo. Lo peor sería modificar esos datos. Entonces, si uno quiere modificar datos desde otro archivo, yo desde el punto C puedo hacer cualquier cosa, desde el persona.c.
Pero si yo quiero que alguien más modifique esos datos, aparece el concepto de los setters. ¿Sí? Son funciones que nos permiten setear o modificar datos. Nuevamente hay que hacer uno por cada dato que vos querés que se pueda modificar. En este caso vamos a hacer los tres, ¿sí? Que se puedan modificar los tres datos, pero eso lo elige el creador del código, ¿no? Entonces, los set son todos void porque modifican el dato y no retornan nada. Por ejemplo, set edad, ¿qué hace? Recibe por parámetro a la persona y recibe por parámetro la nueva edad, ¿sí? La nueva edad de esta persona. O sea, supongamos que teníamos cargado un 31, bueno, lo modifica por un 40 o por lo que sea. Lo mismo con el set altura. Esto recibe por parámetro a la persona que quiere modificar la altura nueva. O sea, la altura por la que igual uno va a pisar el dato. Y por último, el void set nombre, que recibe a la persona que quiere modificar. Y el nombre, voy a llamar, sí, nombre nuevo. ¿Sí? Estos serían los set, que nos permiten modificar los datos uno por uno. Ahí tenemos los tres sets, ¿sí? Los sets de los tres datos que teníamos. Vamos a ver cómo sería el cuerpo. Se puede setear toda la estructura junta, pero ya sabemos que no está bueno que una función haga muchas cosas juntas. Porque vos por ahí, si tu persona tiene 23 datos y vos querés modificar uno solo, no está bueno que escribas los 23 datos otra vez, ¿no? Es mejor esto, uno por uno. Vos elegís cuál querés modificar. Podrías hacer un superset que modifica todo, pero no suele ser útil, ¿sí? Siempre es uno por uno. Ahora faltaría darle el cuerpo a esto. Bueno, el cuerpo también es muy sencillo. Uno separa en la persona, accede a la edad. O sea, esto que no podíamos hacer en el main, aquí podemos, porque somos los dueños de este archivo. Listo, se modificó la edad. Esto que no funcionaba en el main, porque justamente estamos en el main, no estamos en nuestro archivo, acá lo podemos hacer con toda libertad, no hay problema. Lo mismo con la altura. P, flechita, altura. Altura nueva. Y lo mismo con el nombre. El nombre, bueno, es un string, así que string copy. Flechita nombre. Nombre nuevo. Y ahí tenemos los seteos de las tres variables que teníamos. Nuevamente uno elige qué variables son las que quieren que se puedan cambiar, ¿no? Si uno por algún motivo no quiere que se pueda modificar la edad, bueno, que no se modifique, no le das permiso con ese set. Así que vamos a ver cómo sería. Llamo al set edad. Le digo, che, modificate la edad de la persona 1 y la edad de la persona 1 que deje de ser 31, que pase a ser 47. Bueno, 37, porque tipié mal, 37. Vamos a darle play. Y acá estamos, ¿sí? El dato se modificó totalmente. El dato de esa persona P1, de ese puntero, una estructura, ya no es más 31, ahora es 37. Se pone, sí, se pone en los H. Siempre hay que definir todo en los H. Siempre. ¿Sí? Les acá están ya los set. Entonces, el paradigma de TDA exige que se pongan los getter y los setter. No hace falta que pongan los getter y los setter de todas las variables, pero sí por lo menos de las importantes, porque si no, no va a haber acceso a esa información y no van a poder hacer un vínculo entre los dos programas. O sea, si nosotros tenemos un programa que relaciona personas con equipos de fútbol, el pobre flaco que esté trabajando con equipo.c, cuando quiera acceder al nombre de la persona que forma parte de ese equipo, no va a poder. Si vos no le pones el get nombre, el pobre flaco no va a poder llegar. Entonces, cuando uno trabaja con el flujo de trabajo, además de definir la funcionalidad importante que es toda esta, está bueno que también se pongan de acuerdo. Bueno, te voy a dar acceso a esto y a esto, así que lo puedes usar. Y vas a poder modificar estas cosas
pero previamente definidas, ¿sí? Si no, va a querer hacer cosas que no va a tener permiso. Otra cosa que me olvidé de poner, estos eran los constructores, el mostrar, y me olvidé de poner el eliminar persona, ¿sí? Eso también va en los archivos .h, ¿no? Va todo en el .h, todas las funciones que hagamos van en el .h. Ahí estamos. ¿Me fueron siguiendo hasta acá? Y obviamente miremos cómo quedó el main. El main, más allá de todos estos comentarios, hay un cargar, un mostrar, un modificar y un ver o un get, como quieran verlo, ¿sí? Bueno, y esta es la forma de programar, ¿no? De esta forma van a programar ustedes hasta que mueran. No exactamente esta forma, ¿no? Porque TDA es algo muy de un lenguaje viejo como C. Pero lo que ustedes van a trabajar es con objetos, que es casi lo mismo. Cuando vean objetos van a ver que la sintaxis es prácticamente la misma que esta. Con la única salvedad, o sea, va a ser igual, solo que no van a tener esto que son punteros, ¿no? Pero después el resto de la escritura es igual, ¿sí? Van a ver que se llama persona, no va a ser un puntero, pero se va a llamar persona, get persona, set, va a ser todo exactamente igual. Entonces es un buen hábito que empiecen a trabajar con esto, porque después en próximas materias va a ser exactamente igual. ¿Me puede explicar por qué puso char get en el puntero? A ver, ¿dónde puse eso? Ah, en el get nombre. Que lo encuentre. Este decís. ¿Y por qué nombre? ¿Qué es nombre? Nombre es un array de 20 posiciones y vimos que los arrays en C no existen. Los arrays no son otra cosa más que un puntero a ¿qué cosa? A la primera posición de mi nombre, ¿sí? Un puntero a la primera posición de mi nombre, eso es en realidad ¿qué cosa? Nombre. Entonces si yo retorno nombre, en realidad estoy retornando un puntero a la primera posición y en ese puntero hay un char. Entonces vos tenés que decir que lo que estás retornando no es un char, porque no es una C, una J, una A, sino que es un puntero a un char. No, efectivamente, si pones solamente así no va a funcionar, porque acá estás diciendo que estás retornando un carácter. Es mentira que estás retornando un carácter. Estás retornando un puntero a una colección de caracteres. Es un puntero a un char, efectivamente, porque el nombre es un puntero, ¿sí? Entonces vos no podés retornar algo que no es. Si esto es un puntero, retornás un puntero, justamente. Habría que ver si funciona. Yo creo que va a compilar, pero te va a mostrar cualquier cosa, ¿sí? Pero compilar, por ahí compila. A ver, vamos a chequearlo. No, ni siquiera compila, ¿sí? Estás diciendo char y acá haces puntero, así que no, ni compila. ¿Todo bien por acá? ¿Me fueron siguiendo? ¿Se fue entendiendo? Parece mucho, pero si uno lo mira con cariño va a ver que es exactamente lo mismo de siempre. Con la única salvedad esto de los get y los set, que es un concepto nuevo, pero si entendieron esto de acá, o sea, si entendieron el por qué no se puede hacer esto, uno entiende por defecto o por definición que uno necesita una función que por estandarización se llaman get y set en todos los lenguajes, pero vos le podés poner acceder a altura si querés, ¿no? Un nombre más genérico. La realidad es que se lo llaman get y set porque es así en todos los lenguajes. En muchos lenguajes ya viene cargado por defecto este nombre para que ni lo hagas, pero a priori podrías ponerle cualquier nombre. Está bueno que ya le vayan poniendo get y set para saberlo, ¿sí? Pero no es otra cosa más que una función que nos retorna la altura, una función que nos retorna el nombre, un procedimiento que nos cambia la edad, un procedimiento que nos cambia la altura y un procedimiento que cambia el nombre. Es eso básicamente, ¿sí? Más allá de los nombres. ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Algo que les haya quedado ahí medio pendiente? Que no me hayan seguido. De ahora en más, hasta que termine la materia, vamos a programar por medio de este paradigma, ¿sí? No vamos a programar más de forma estructurada. No quedan muchas clases tampoco, habría que chequear el cronograma. Creo que nos quedan 3 clases.
Ya empieza la tanda de exámenes y recuperatorios. Sí, todo, de ahora en más todo va a ser con esta forma de programar. No queda casi nada, sí. Próxima clase vamos a ver a RAID con TDA. Y después un par de cosas más con TDA, pero ya casi terminamos. El destructor. Vamos con eso. Más que entender el destructor, por ahí hay que entender el constructor, ¿no? Que el constructor nos dice, che, resérvate lo que sea, 40 bytes, porque yo voy a usar esta persona en algún momento. Entonces, si uno reserva memoria, está bueno porque nos soluciona el problema de estar apuntando a variables locales que no existen, pero si está reservado, ese problema fue solucionado. Ahora bien, si yo reservo la memoria por toda la eternidad, va a ser casi tan malo como haber generado una persona global. Las variables globales nunca mueren, tienen todas las virtudes de algo que nunca muere, pero ocupas memoria toda la vida, y eso no está bueno, por eso no queríamos variables globales. Entonces, si no queremos que esto se comporte tan mal como una variable global, cuando uno deja de necesitar la memoria que fue reservada, hay que desreservarla, si querés, o si es que existe esa palabra, por medio del destructor. El destructor libera la memoria que en algún momento reservó P. Entonces, el free es justamente para ese bloque de memoria que estaba reservado para usarlo con esta persona P, está liberado. Así que ya mi programa no ocupa más ese pedacito de memoria. Esa memoria queda disponible para que lo use cualquier otra persona o cualquier otro segmento de mi programa, pero yo ya no lo ocupo más como la persona P. Es eso, básicamente eso. Es matar a esa variable. Es solo eso. ¿Sí? Bueno, vamos a chusmear lo de TDA, que nuevamente le dice lo mismo que dije yo, no va a decir nada. Tiene un poco de texto como para que lo entiendan mejor. Tiene un paso a paso cómo se va creando, que es lo que hice yo hoy, ¿no? Tiene los get, los set, en este caso una estructura fecha, ¿no? Déjame ver acá. Bueno, acá hay un par de print mostrando las cosas que no se pueden hacer sin los get y los set. Después mírenlo con calma. Pero lo importante es llegar hasta el final, ¿no? Hasta el final de TDA, ¿no? Porque acá les voy diciendo, escalando poco a poco cómo se hace, ¿no? Funciones, procedimientos. Acá les pongo, miremos esto porque esto a veces genera confusión. Ustedes van a ver en el TDA que defino la estructura adentro del H. Sí, pero esto lo hice así a modo pedagógico para que por ahí entiendan mejor lo que uno está haciendo. Todo lo otro es igual. Pero acá ven que dice TDA al 40%, o sea, quiere decir que el TDA no está terminado, que el TDA no se hace así, de hecho. De hecho, vimos que las variables no van en el H, las variables van en el C. Yo cuando hice este PowerPoint lo hice así, ¿para qué? Para que si uno declara las variables dentro de la estructura en el H, todo funciona y todo funciona igual, pero se pierde el encapsulamiento de datos. O sea, si yo hago esto que está acá, si yo hubiera definido, por ejemplo, acá en el H, si yo acá hubiera definido a la edad, dentro del main yo hubiera podido hacer p1 flechita edad, ¿sí? Ese es el problema de poner las variables dentro de la estructura en el H. Se pierde el encapsulamiento y eso no queremos que pase. Nosotros queremos que las variables estén encapsuladas, así que es por eso que van en el C. Ahí en el PowerPoint no sé si está del todo claro porque yo voy escalando poco a poco en la dificultad y quizás este paso no tendría que haberlo hecho. Pero nada, ahora lo explico, lo expliqué ahora, ¿sí? Yo acá lo hice para que quede todo más fácil y para que desde el main se pueda acceder al día, al mes y al año. Pero después digo, bueno, eso no está bueno encapsularlos y en algún momento explico los get y los set. Ya están los get y los set para encapsular esos datos. Así que no se confundan, las variables no van en el H, las variables van en el C como lo hicimos hoy, ¿sí? ¿Quedó claro eso? Más que nada para que no confundan por si miran el PowerPoint. No sé si alguien mira los PowerPoint, pero por las dudas, se lo aclaro. Porque en la clase creo que fui bastante claro en que van en el C y no en el H, pero por las dudas lo aclaro. Bueno, acá tenemos nada, los print, lo mismo que hice hoy, ¿sí?
ejercicio, agregarle los get y los set al TDA de día, ¿no? Al TDA de la fecha, lo mismo de siempre. Seguimos avanzando. Después, ¿qué le agrega acá? ¿Qué le agrego acá? Acá le agrego los get y los set. Acá les va construyendo un TDA de fecha paso a paso. Lo mismo que hicimos hoy, solo que en el PowerPoint. Bueno, ejercicio 4, crear un TDA persona, bla bla, lo mismo que hice hoy, solamente que con DNI. ¿Sí? Y al final de todo, llegamos al TDA al 100%, donde nos dice que hay que agregarle los pre y los post condiciones, y les dejo un videito explicando cómo se hace un TDA. Eso es lo que hay en ese PowerPoint. ¿Sí? Básicamente, cómo se construye un TDA paso a paso, y un resumen con un video, como siempre. No hay así ejercicios concretos para que hagan. Yo les voy a postular uno para que hagan si quieren, que es que hagan un TDA. O sea, el ejercicio podría ser: a ver, vamos a hacer algún TDA que después podamos vincularlo. Estuvimos trabajando con vehículos, así que podrían hacer el TDA de vehículo, ¿no? O de auto. Sí, donde el vehículo puede tener un int modelo, un float, precio, un char marca, y nada, si se les ocurre algo más, pero con que pueden hacer los 3 tipos de datos estamos bien, ¿sí? Ese sería el ejercicio como para que practiquen, que hagan un TDA de vehículo, ¿sí? Y si terminaron, y si entendieron muy bien esto y no les quedó ninguna duda, podrían hacer lo siguiente. Esto lo pongo como extra, no hace falta que lo hagan porque lo vamos a ver en la clase pasada. Podrían agarrar mi persona y hacer que el vehículo tiene un dueño, voy a poner dueño. Bueno, por no poner la ñ, estoy poniendo con rosa, dueño. El vehículo que tenga un dueño, y el dueño ¿qué va a ser? El dueño va a ser una persona. ¿Sí? O sea, hacer un vínculo entre el vehículo y la persona, con una sola persona. ¿Sí? Si terminaron lo de vehículos y entendieron bien lo de TDA, generan un vínculo entre la persona y el vehículo. Agarran la persona esta que tenemos acá y listo. ¿Sí? Y ahí van a ver lo fácil que es trabajar con TDA. Si uno tiene persona hecho y vehículo hecho, unir los datos es muy sencillo. Si está todo bien hecho y todos los programadores respetaron el paradigma, va a ser muy sencillo. Genial. Bueno, yo ya no tengo más nada que decir. No sé si hay alguna duda, si terminamos la clase acá. Practiquen esto porque de ahora en más vamos con esto, así que es fundamental que tengan un TDA andando, o sea que puedan hacer andar esto. Sí, porque parecen pavadas todo lo que dije, ¿no? Lo del file, new file, h, nombre de los archivos, pero no, créanme que al principio les va a costar hacer el vínculo entre el h y el c, ¿no? Parece que es muy sencillo porque lo hice así de una, pero ojo que se pueden trabar en un par de cosas. Así que dedíquenle tiempo a esto y logren hacerlo funcionar. Sí, dale, ya lo subo. De lo de los archivos funciona igual. No sé si entendí la pregunta. ¿Qué cosa de los archivos? Lo de la persistencia con archivos, decís, Rodrigo. No sé, no entendí la pregunta. Bueno, si te referís a eso, la respuesta es sí, ¿no? Todo lo que teníamos hecho de la clase pasada sí funciona exactamente igual. Sí, todo se hace igual. Sí, eso sí. Bueno, entonces terminamos acá. Eso ha sido todo. Ya mismo les subo toda esta información para que practiquen un rato. Éxitos ahí con los exámenes de esta semana. Nos vemos la semana que viene. Cualquier cosa me chiflen. Un abrazo. Hasta la próxima. Buena semana.